bueno, una parte muy importante, ya se los había mencionado anteriormente, es el uso de equipo de protección. Es muy importante, ténganlo en consideración siempre que apliquen, en particular los herbicidas son tóxicos. No son tan tóxicos como los insecticidas, pero sí son más tóxicos que los fungicidas y que los bactericidas. Entonces, tratan de usar equipo de protección, porque sí hay consecuencias a largo plazo. Hay muchos casos de cáncer, casos de afectación neurológica, donde la gente queda como temblorosa después de exposición a ese tipo de productos. Entonces, yo sí les sugiero que usen medidas de seguridad, usar mascarilla, overol o pantalón largo, camisas de manga larga, guantes de hule, botas de hule, de preferencia, ¿verdad? También conocer su equipo, los equipos, que es darles mantenimiento a todas las partes del equipo, esas partes móviles, la palanca. Estoy hablando en particular de equipos en general, ¿sí? Esa es una mochila aspersora manual, pero yo les estoy hablando de todos los tipos de equipos. O sea, que darle mantenimiento a todo, desde las partes móviles, las válvulas de presión, las boquillas, todo. Siempre hay que estar dando mantenimiento al equipo para que tenga una buena eficiencia, ¿sí? Para que las aplicaciones se hagan de manera correcta. Hay que consultar etiquetas, esto también se los había mencionado, y utilizar dosis que marquen las etiquetas. Si te recomiendan que un producto se utilice algún coadyuvante, algún adherente, hay que utilizarlo, porque seguramente las características físicas del producto hacen que al contacto con las hojas no moje, digamos, se quede en la parte superficial y el producto se caiga al suelo, de tal manera que no lleve a cabo su actividad biológica que tiene que tener, como herbicida en este ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante que yo les recomiendo que siempre utilicen coadyuvantes, adherentes en particular, ¿sí? Siempre. Pero si se lo dice la etiqueta, tienen que hacerlo por fuerza prácticamente. Esos son algunos ejemplos de esos adherentes. Hay muchos en el mercado. Algunos sirven bien, algunos sirven no tan bien, pero en general todos son buenos. El mejor, pues el Twin 20. Ahora, según la etiqueta, también les dije, hay que ver la etiqueta y ver las dosis para poder hacer la calibración. Hay que ver la dosis protectora que hay que aplicar, ¿sí? Ya sea en mililitros por metros cuadrados, en litros por hectárea. Normalmente siempre vienen en litros por hectárea. Algunos productos vienen ya en volumen sobre volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, por ejemplo, aplíquese 150 mililitros en 100 litros de agua, ¿okay? Entonces ya ustedes nada más hacen la conversión. Si ustedes tienen que aplicar 150 mililitros en 100 litros de agua, ustedes nada más quieren aplicar 10 litros, porque ustedes ya calibraron y ocupan nada más 10 litros de agua, pues entonces en vez de aplicar 150 mililitros, nada más se le echan 15 mililitros del producto de esos 10 litros de agua, ¿okay? Eso, en ese tipo de casos no hay mucho problema, porque pues ya te está dando la dosis prácticamente la etiqueta. Y entonces la parte de la calibración es muy importante, principalmente cuando tenemos dosis que están en litros por hectárea, que a mí en general me gusta más estos litros por hectárea, porque cuando las dosis las hacen en volumen sobre volumen, es decir, que 100 mililitros por ejemplo en 100 litros de agua, como les comentaba, a veces aquí no se considera el gasto de agua que se va a utilizar por unidad de superficie, y a veces se hace más mezcla de la necesaria, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Además, en general, casi todas las etiquetas vienen en litros por hectárea. Entonces hay que calibrar para poder realizar una buena aplicación. ¿Y qué es la calibración? Es el conjunto de operaciones, adaptaciones, adecuaciones y ajustes que se efectúan en el equipo de aplicación de diferentes tipos, de cual sea el equipo que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí es uno de Aguilón.
una aplicación con un nailón que se monta sobre una parihuela, sobre el tractor, y que permite depositar el producto biológicamente activo, es decir, el herbicida, el insecticida, el fungicida, el bactericida, en el blanco, a lo que nosotros queremos afectar, ¿no? Si es un herbicida, pues en unas plantas. Y en una cantidad predeterminada, es decir, la dosis establecida, de manera económica, efectiva, homogénea y con el mínimo de contaminación de áreas no blanco. ¿Para qué calibrar? La calibración asegura una aplicación uniforme, aplicar una cantidad predeterminada, es decir, una dosis adecuada. Las dosis, recuerden que las dosis se establecieron con base en estudios de efectividad biológica, estudios científicos que determinaron que esas dosis son las correctas a utilizar. Si aplican menos, no se mueren las plantas; si aplican más, se mueren, pero ¿qué van a generar? Van a generar contaminación, incluso pueden generar problemas de resistencia. Asegurar un adecuado control de la plaga, reducir el riesgo de daño al cultivo, se aplican dosis muy altas que pueden ocurrir fitotoxicidad en el cultivo, prevenir, evitar pérdidas por deriva, minimizar efectos sobre el medio ambiente y disminuir los costos del control. ¿Qué factores se deben de considerar para hacer una buena aplicación? La humedad relativa debe estar entre 50 y 90%. Humedades relativas más bajas, del 50%, van a generar que se evapore mucho del producto, que no llegue al objetivo, que no llegue a las plantas. Más arriba del 90% van a generar que se escurra el producto, que caiga al suelo y que no genere su efecto. Temperaturas deben ser normalmente menores de 30 grados centígrados, eso quiere decir que hay que aplicar por las mañanas, temprano, porque temperaturas arriba de eso pues van a generar un efecto de una degradación, una descomposición del compuesto químico. Velocidad del viento, de preferencia abajo de 4 kilómetros por hora. ¿Para qué? Pues para que no haya deriva por el efecto del viento, pues eso es lógico, ¿no? La humedad del suelo, normalmente en el caso de herbicidas en particular se recomienda que estén a capacidad de campo, que haya buena humedad del suelo, porque si se aplica un herbicida en un suelo muy seco, el herbicida es retenido por el suelo y muchas veces no afecta al objetivo, a las plantas. En nubosidad, eso quiere decir que de preferencia, si hay nubosidad, es bueno para una aplicación siempre y cuando la humedad relativa sea alta. La calidad del agua es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos químicos trabajan en pHs establecidos, normalmente entre 5 y 7, ¿sí? Entonces, un pH muy alcalino o muy ácido va a generar que el producto se degrade, se descomponga, no tenga un efecto 100% como debería de tenerlo. Por lo tanto, aquí hay que medir la calidad de agua, hay que utilizar algunos amortiguadores. Por ejemplo, a veces cuando el agua es muy alcalina, se aplican algunos ácidos para acidificar un poco el agua y que el producto trabaje bien. Tener las boquillas adecuadas, utilizar equipos y dispositivos de medición como cubetas, probetas graduadas, y los equipos de aplicación ya les mencioné, pues adecuados y que se les esté dando el mantenimiento que se requiere. Dependiendo del tipo de actividad biológica que tenga un producto, ¿sí? Es la cobertura que se recomienda se tenga en un área. Estos papeles que ustedes ven aquí, bueno, son papeles, a lo mejor no se ven bien, pero son papeles, se llaman papeles hidrosensibles, es decir, que son papeles que cuando les cae humedad pintan de color, se cambian rápido de color y se utilizan para ver la cobertura que se tiene en una aplicación, ¿sí? En el caso de herbicidas, por ejemplo, es recomendable que para herbicidas preemergentes haya una cobertura de 20 a 30 gotas por centímetro cuadrado. Para herbicidas postemergentes sistémicos, de 30 a 40. Entonces vean cómo se ve una cobertura de 20 gotas por centímetro cuadrado, cómo se ve una de 30 gotas por centímetro cuadrado y cómo se ve una de 55 gotas por centímetro cuadrado. Entonces ustedes ponen sus papelitos eso,
hacen la aplicación así simulada sobre los papelitos y ven cómo las gotas cómo están, ¿sí? Entonces ustedes dicen, si van a aplicar un herbicida post emergencia sistémico y ven así, necesitan más presión, ¿sí? Necesitan adecuar otra boquilla. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen una buena cobertura. Y eso tiene mucho que ver también con el tamaño de gota. El tamaño de gota va a depender del tipo de actividad biológica que vamos a utilizar, es decir, si es un herbicida, es un fungicida, un acaricida, un bactericida. Las gotas muy finas se recomiendan normalmente para fungicidas y bactericidas, ¿sí? Finas o muy finas. Las gotas medias y finas se recomiendan para insecticidas y acaricidas. Y las gotas gruesas y muy gruesas se pueden utilizar para herbicidas. Miren, eso es lo que les comentaba. Es un papel hidrosensible. Se ponen en campo, se da una pasada, una aplicación normal, como si se pone cerquita de una hoja, imitando si fuera esto una hoja o el área donde ustedes van a aplicar. Se hace la aplicación y después se revisa el papel y se ve qué tipo de cobertura tiene. Pasan eso.